Esta es una cuestión que turba a muchos cristianos. ¿Será castigo de Dios? ¿Será que los enfermos están enfermos porque es un castigo de Dios? ¿Hemos oído esta expresión alguna vez? ¿Usted la ha escuchado alguna vez? Cuando una persona enferma gravemente, cuando una persona tiene una enfermedad incurable, ¿usted no siente que ha sucedido una desgracia? Y lo primero que se le viene a la cabeza a uno es, ¿esto es un castigo de Dios? Hay quienes justifican lo sucedido con esa frase. Otra expresión que se abre paso y está sustituyendo a la primera es, no, eso es el karma. El karma es una palabra tomada, son palabras tomadas de las religiones orientales y que hemos adaptado desgraciadamente a nuestro contexto. Suelen decir, está recibiendo el mal que hizo. Esa es la paga. La pregunta ¿es la enfermedad la consecuencia de un pecado específico? ¿Tienen razón los que hablan de castigo? Miren, ya en la época de Jesús, esta forma de explicar la enfermedad, esta forma de explicar la tragedia, ya estaba en esa época arraigada. Esto hacía que el sufrimiento de la persona no se calmara. De alguna forma, lo que hacía esta frase inquisidora era hacer que la persona sufriera muchísimo más y se sintiera atormentada. Por un lado, estaban las consecuencias propias de la enfermedad. Por otro, que estos enfermos estaban mal vistos, apenas encontraban consuelo, apenas encontraban cariño, comprensión, y además estaba el sufrimiento interno. Solían reflexionar y decir, me lo merezco. Dios me está castigando, yo me lo merezco. Dios me está castigando. Es cierto que en ocasiones la enfermedad es consecuencia directa, o es cierto que en ocasiones la enfermedad es consecuencia indirecta de un pecado específico. Por ejemplo, una persona que maltrata su cuerpo, que practica muy malos hábitos, es probable que termine desarrollando una penosa enfermedad, cirrosis, cáncer, problemas del corazón, sida, hepatitis, incluso terribles depresiones. Son en muchas ocasiones todas las anteriores consecuencias de un comportamiento muy dañino y por tanto muy pecaminoso. Pero también es cierto que hay ocasiones donde Dios permite una enfermedad específica como castigo o simplemente como disciplina. Lo hizo con su pueblo, con el pueblo de Israel, y lo hace con sus hijos, e incluso lo hace con los incrédulos. Tenemos como ilustración, se me vienen a la cabeza dos casos. El primero es el de un incrédulo, y fue en castigo a la soberbia, a esa soberbia brutal de su corazón. Me refiero a Herodes, un hombre que por otro lado tuvo la oportunidad de conocer a Jesús, pero él rechazó esa oportunidad. Usted lo puede leer allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 12, 20 al 23. Allá podemos ver y leer en el versículo 23, dice que, creo que es, al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio gloria a Dios. Y expiró, dice. Y no expiró de cualquier manera. El texto dice que expiró comido por gusanos. Comido por gusanos. El segundo trata de creyentes verdaderos, pero que actuaban de manera inapropiada e irresponsable con las cosas del Señor. Dios actuó Jehová en juicio con ellos. Allá en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, en el verso 6, y también lo registra 1 Corintios en el capítulo 11,
en el 29 hasta el 32. En 1 de Corintios 11:30 suele decir, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y por lo cual muchos duermen. Pero no siempre la enfermedad, pero no siempre la tragedia. No siempre la tragedia es un acto de disciplina o de castigo de Jehová. Nuestro Señor cuestionó en más de una ocasión cuando estuvo aquí en la tierra, en la presencia de Jesús, cuando Él vino a la tierra en carne como Jesús. Nuestro Dios cuestionó esa manera de pensar y sorprendió a todos abriendo nuevas posibilidades para estas interpretaciones. Prestemos atención. Mire, allá en el libro de San Juan, en el capítulo 9, versos 1 hasta el 3, dice que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús les dijo, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. En la mente de los discípulos, una desgracia como esta solo se podía explicar, solo se explicaba por pecado. Pero nuestro Señor niega la mayor forma de expresión del pueblo y añade entonces, dice, sino para que las obras de Dios, se manifiesten en él. Lázaro, ustedes conocen la historia, Lázaro es un amigo íntimo de Jesús. Lázaro es un hombre muy temeroso de Dios, de hecho era amigo de Dios. Y sin embargo, cuando uno lee el libro de San Juan, en el capítulo 11, versos 1 hasta el 3, dice que enfermó de muerte. ¿Habría algún pecado que justificara lo sucedido? ¿Cómo podemos explicar esta situación? Mire, nuestro Señor, en vez de justificar esa forma de pensar, hace una afirmación que en su manera, en su tiempo, debió dejar perplejo a todos los presentes. Miren lo que dijo allá en el libro de San Juan, en el capítulo 11, en el verso 4. Oyéndolos, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. La explicación es semejante a la anterior. Para la gloria de Dios. Estas personas fueron usadas como instrumentos de la gracia de Jehová, de la gracia de Dios. El ciego, a través de su enfermedad, pudo conocer a Jesús y enfrentar en una relación personal con Él su verdadera condición. Nos sirvió de instrumento para que lo conociéramos hoy. Y ambos fueron usados para llegar al conocimiento de su palabra y al conocimiento de su persona y a otros. Hermanos, teniendo en mente estas cosas, ¿cómo es que nosotros nos atrevemos a calificar de castigo o a buscar un pecado oculto en la enfermedad de las personas? Imagínense que yo, cada llamada, cada persona que atienda, me dedicara solamente a eso. Sí, claro que los hago reflexionar. Pero, sean creyentes o no, miren, el relato lo encontramos allá en Lucas 13, del 1 al 5. El Señor da a entender que si estas tragedias, estos pecados hubiesen sido, o esas enfermedades hubiesen sido resultado de un juicio divino, entonces todos deberíamos tener una muerte semejante. Pues todos nosotros somos pecadores. Allá en el libro de Lucas 13, dice, os digo, no, sino
antes os arrepentís. Si nosotros no nos arrepentimos, pereceremos igualmente. Eso es lo que dice Lucas 13. Si nosotros no nos arrepentimos, vamos a perecer igualmente. Entonces, si no siempre hay una relación directa entre pecado y enfermedad, ¿por qué enfermamos? ¿Por qué enfermamos? ¿Por qué estas situaciones tan trágicas en nuestras vidas? Mire, la enfermedad, junto con la muerte, es una de las consecuencias de la caída del hombre. Es resultado de la entrada del pecado en la raza humana. Desde ese momento todos pecamos. Y desde que nosotros pecamos estamos expuestos en un proceso de decadencia física y finalmente a la muerte. Eso lo dice Romanos. Romanos 5:12, Romanos 8:20 hasta el 23. Este proceso será definitivamente excluido, pero llegará y tendrá que ser solamente cuando nos toque la nueva tierra. Con la resurrección, en el final de los tiempos, dice 1 Corintios capítulo 15, 42 hasta el 44. En consecuencia, los cristianos, mire, querido, los cristianos estamos expuestos a las mismas enfermedades. Los cristianos estamos expuestos a las mismas vicisitudes que aquellos que no creen, aunque tengamos a Cristo. Que nos fortalece, aunque Cristo nos fortalece y nos consuela en nuestras tribulaciones. Cristo nos guarda del mal. ¿Saben una cosa? Nosotros no somos una super raza. Los cristianos no somos una super raza. No somos una super raza libre de enfermedades y daños. Acuérdense de lo que Pablo le dijo a Timoteo. Un fiel siervo del Señor, dice, en 1 de Timoteo, en el capítulo 5 y en el verso 23. Miren los consejos que le da. Eran aptos para la condición de él. Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. ¿Sabe por qué le dio esa recomendación? Porque él sabía lo que necesitaba. También el testimonio que Pablo da de otro de sus íntimos colaboradores nos da mucho para aprender. Nos referimos a Epafrodito. Allá en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, en el verso 27, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Dice, pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente de él, sino también de mí, dice, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Resumiendo hasta ahora, hemos visto que la enfermedad es una de las consecuencias de la entrada del pecado en la raza humana. La evidencia de esa corrupción física a la que todos, excepto Jesucristo, estamos sujetos. Que afecta tanto a los que hemos creído, en Jesús y que le hemos aceptado como nuestro Salvador personal y que esperamos el gobierno de Jesús estableciéndose completamente en esta tierra, como a aquellos que no son creyentes nacidos de nuevo. Amigos, no será hasta el tiempo de la resurrección que los creyentes serán libres para siempre de toda corrupción, de toda enfermedad, de toda dolencia. Que en ocasiones la enfermedad, ojo, recuerda que en ocasiones la enfermedad es solo un instrumento que Dios usa para juicio o para disciplina. Y finalmente, una última reflexión. Recuerda que la enfermedad
lo mismo que otras situaciones. Es uno de los muchos instrumentos que Dios usa para realizar su obra en ti. Allá en el libro de Romanos, en el capítulo 8 y en el versículo 28, reflexiona y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas. Así que incluye también esa enfermedad, la tragedia o cualquier situación sobrevenida. Y ayudan a bien. Implica que son oportunidades. Solamente oportunidades para que el Señor trabaje en nuestras vidas, como lo hizo con Job 42. Y en medio son todos. En medio son, a su vez, un medio. Para que Él, el Señor Jesús, manifieste su poder en nosotros. Como está en 2 de Corintios. Y como está en toda la Biblia. Así que, en la próxima ocasión, en vez de preguntar, ¿por qué esto? ¿Qué hice? Implicando que es un castigo de Dios. Y haciendo creer otras cosas. Mejor pregunta. ¿Para qué, Señor? De rodillas, dile, ¿para qué, Señor Jesús? Dime qué quieres hacer con mi vida. Y dejémosle a Dios en su voluntad hacer su obra completa en nosotros. Mire, Dios tiene propósitos, muy buenos propósitos. Sí, aún en medio del dolor, en medio de la aflicción, en esa angustia. Dios tiene muy buenos propósitos, muy buenos planes para usted. Sé que nadie puede entender la angustia, el dolor que estás sintiendo si estás padeciendo una enfermedad. No sé en qué condiciones estás viendo mi video esta tarde, esta noche, esta mañana. No sé en qué hora estás. Tu dolor lo ve Jehová. Vino Jesús a la tierra únicamente para rescatarte. Jesús vino con un solo propósito: darte vida eterna. Confía. Cree. Espera. Persevera. Obedece. Cree en tu Dios. Cree en tu Dios. Ahora más que nunca. Cree en tu Dios. Es difícil cuando hay dolor. Arrúnchate. Descansa, llora si te toca. Quédate solo un tiempo. Pero cree. No dejes de creer. Nos vemos en el próximo video.